Hoy voy a hablar sobre una de las figuras más políticas de la historia de México, Victoriano Huerta. Su nombre se relaciona con traición, autoritarismo y uno de los momentos más tensos de la Revolución Mexicana, pero también es clave para entender el cambio del sistema político y jurídico en México. En esta exposición explicaré su vida, su gobierno, el contexto histórico que lo rodeaba y las principales consecuencias que dejó este presidente. Bueno, les voy a hablar un poco de la biografía de Victoriano Huerta. Nació el 22 de marzo de 1845 en Colotlán, Jalisco. Era de origen humilde y tenía ascendencia indígena. Desde joven le interesó mucho lo que eran las matemáticas, la ingeniería y la vida militar. Entró al colegio militar gracias al apoyo de Porfirio Díaz, donde destacó por su disciplina. Participó en varias campañas militares durante el Porfiriato, especialmente contra las rebeliones indígenas en Yucatán y en el norte del país. Con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, su papel empezó a ser clave. Primero luchó a favor del gobierno de Porfirio Díaz, luego sirvió al presidente Francisco I. Madero, pero pronto se convertiría en su enemigo porque lo traiciona. En febrero de 1913 ocurre la llamada Decena Trágica, que fue un golpe de estado que duró 10 días. Huerta era un jefe del ejército maderista. Traicionó a Madero, aliándose con sectores porfiristas y con el embajador de Estados Unidos, que era Henry Wilson. Bueno, se firma el pacto de la embajada, donde acuerdan que van a derrocar a Madero. Madero y el vicepresidente Pino Suárez son obligados a renunciar, luego son asesinados. El Congreso nombra a Huerta presidente interino, pero él lo convierte en un cargo donde la dictadura es militar. Ahora voy a hablar un poco de cómo era el gobierno de Victoriano Huerta. Su gobierno se considera uno de los más autoritarios y represivos del siglo XX. Las características principales era que era una dictadura militar. Huerta disolvió el Congreso en 1913 y gobernó mediante decretos. Impuso censura y persiguió a opositores. También buscó reconstruir el viejo orden porfirista. La segunda característica es que era una centralización del poder. El ejército fue la base de su gobierno. Nombró a militares en cargos civiles e intentó controlar completamente los estados. La tercera característica es que hubo una represión política. Enfrentó rebeliones en todo el país, carrancistas, villistas y zapatistas. Su gobierno usó ejecuciones, encarcelamientos y desapariciones. La cuarta característica es que intento de reconocimiento internacional. Buscó apoyo de Estados Unidos, pero Woodrow Wilson no lo reconoció como un presidente legítimo. Esto debilita su posición internacional. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico que rodeaba su gobierno. La Revolución Mexicana en pleno desarrollo. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, en 1911, México estaba en una transición inestable. Madero había intentado una democracia, pero enfrentó presiones en todos lados. O sea, que eran lo de los porfiristas, los militares, campesinos y empresarios. También hubo tensiones sociales muy profundas, que eran los reclamos de campesinos de tierra, que era el zapatismo. También había demandas laborales y sociales no resueltas. También había una división entre facciones revolucionarias. Después llega una intervención extranjera. Estados Unidos veía a México como estratégico, que era estratégico. Wilson rechazó a Huerta y apoyó a sus opositores. En 1914, Estados Unidos ocupa Veracruz, lo cual debilitó aún más al régimen. Cuarta característica son los avances de las fuerzas revolucionarias.
Aquí es donde se lanza, Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe, donde se desconoce a Huerta. También los villistas y zapatistas avanzan militarmente y para esto, para el julio de 1914, Huerta ya no tenía ni apoyo político ni militar y renuncia y pues se va huyendo a Europa. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre las aportaciones jurídicas que tuvo Huerta. Aunque su gobierno fue muy dictatorial, dejó consecuencias jurídicas y constitucionales importantes, no para reformas que él creerá, sino por reacciones a su régimen. La primera aportación fue el impulso indirecto a la creación de la Constitución de 1917. Su usurpación evidenció la necesidad de un marco constitucional más fuerte. La Constitución de 1917 incorpora artículos para evitar que un militar repita lo que hizo Huerta. La segunda aportación que tuvo fue la relevancia del principio de la no reelección y de la sucesión presidencial. Su ascenso ilegal mostró la debilidad del proceso sucesorio. Después de su caída, reforzó la idea de no permitir vacíos legales y limitar la influencia del ejército en la política. Bueno, la tercera aportación es el fortalecimiento del control civil sobre el ejército. Huerta es la razón por la que en México el ejército queda subordinado al poder civil y fue un punto clave para el constitucionalismo mexicano. Y como sus últimos años de Huerta, Huerta, tras renunciar a su cargo, viaja a Europa y luego intenta volver a México a través de Texas para iniciar pues otra rebelión. Es arrestado por Estados Unidos y muere preso en 1916 en El Paso de Texas. Probablemente pues se cree que murió por cirrosis. Ya para finalizar les voy a dar la conclusión. Victoriano Huerta es recordado como un dictador y pues obviamente un traidor, pero su periodo marcó profundamente la estructura política de México, del México moderno. Su golpe de estado contra Madero mostró los riesgos de un ejército con demasiado poder y aceleró la creación de una constitución mucho más sólida que es la de 1917. Al entender a Huerta entendemos no solo su figura, sino también el proceso histórico que definió las bases del México del siglo XX.